El Centro de la Prevención de la Violencia Doméstica ofrece una amplia variedad de servicios a las víctimas de abuso doméstico, abuso sexual y víctimas de trata de personas. Nuestra meta principal en el centro es proveer servicios gratuitos a la comunidad en general, especialmente a las comunidades más vulnerables como la comunidad hispana. Nuestro propósito es reducir el número de incidencias de casos de violencia doméstica y romper el ciclo de abuso en las víctimas, así como en sus familias. A través de nuestra línea de acceso que está disponible las 24 horas del día, los servicios son disponibles para la comunidad en general. Ofrecemos asistencia en la corte, acompañamiento en corte, asistencia con solicitudes de órdenes de protección, ofrecemos terapia con intérprete disponible, podemos ofrecer albergue temporal a las víctimas y sus familias, ofrecemos asistencia de custodia de menores, servicios legales, acompañamiento en el hospital si es necesario, entre tantos, y asesoramiento de casos en general. Así que la ayuda está disponible, estamos abiertos las 24 horas del día. Llámanos. Primero que nada, vamos a tomar ciertos aspectos. Te quiero dar las gracias por haber aceptado la posibilidad de contar tu historia y poder usarla de una manera positiva a todas esas víctimas que aún no encuentran un lugar donde poder refugiarse y poder buscar ayuda. Ha sido un honor poder haber trabajado contigo en el centro. Uno de los propósitos del Centro de la Prevención de la Violencia Doméstica es poder proveer servicios de asistencia gratuita a todas esas víctimas de abuso doméstico, abuso sexual y trata de personas. Una de las metas que um, que ha causado gran impacto es no solamente proveer estos servicios a la comunidad en general, sino también poder brindar esa mía extra a esa población vulnerable de habla hispana. Cuando yo comencé a proveer servicios, es por eso tan importante que nosotros queremos brindar esta historia como un enlace para otras víctimas que puedan accesar a servicios. ¿Ok? So, ¿cómo te sientes? Bien, Bien, listo. Cuéntanos, cuéntanos un poquito acerca de ti. pues yo soy de Centroamérica. Vine aquí por mi mamá para estar cerca de ella y fue por eso que nos decidimos quedarnos acá. Originalmente fue Mississippi el punto principal de residencia. No, Texas. Llegaste a Texas. So, Sí. cuéntame qué encontraste cuando llegaste a Texas. El apoyo de mi mamá incondicional, este, la posibilidad de trabajar y aquí fue donde nos mantuvimos gracias a ella. Ok, listo. Porque en Mississippi es donde se encontraba mi hermana y estábamos en la biblioteca de Perla y ahí preguntamos por un servicio de violencia doméstica y ahí fue donde nos refirieron a ustedes. Ya, estaban accesibles, estaban en español. Fíjate que no me recuerdo, pero creo que el señor nos dio el número de teléfono y fue como llamamos. Fue como llamaste. No, creo que no tenía nada en español, todo era en inglés. Todo era en inglés, ok. ¿Tú te recuerdas más o menos cuánto tiempo? Al principio eran amenazas, con policías, por mi estatus legal. Después fueron amenazas un poco más directas a mi familia, en específico a mi hijo y a mi mamá. Y después esto vino desencadenando muchas cosas más. Ahora, estas amenazas comenzaron a ocurrir desde que inició la relación, durante De, que estaban conviviendo, o cómo comenzó todo. durante la relación nada más era con la policía.
diciéndome de que yo no podía estar aquí legalmente y de que él era la única persona que me podía ayudar a que yo me quedara permanentemente en el país. Y eso Después desde desde que era novio, desde Sí, prácticamente desde que yo quise terminar la relación, él nunca quiso terminarla. Él siempre quiso seguir y esa era una de las maneras con las que me mantenía en la relación porque me amenazaba constantemente con la policía, inmigración más que todo. Mira, era una manipulación tan extrema, donde yo dudaba de si era real o era mentira lo que estaba viviendo, porque era una manipulación extrema. No hubieron golpes durante el noviazgo, no hubieron golpes, más que todo era psicológico. abuso psicológico. Ujú. Entonces, el abuso inició desde el principio de la relación. Desde el principio de la relación, sí. ¿Y qué te impedía dejarlo? El miedo, ¿Tenías miedo? tenía miedo, tanto de como que me dijera que me iba a mandar con migración y a perder mi trabajo, porque él me decía de que, o sea, al terminar la relación con él, yo trabajaba con papeles que no eran míos, entonces él me iba a reportar y me iba a quedar sin trabajo, obviamente no tenía cómo mantener a mi familia y era así de la manera que él me chantajeaba. Y eso impedía que lo dejaras. Eso impedía que lo dejara. Okay. Aparte del abuso emocional, ¿qué otro tipo de abuso fuiste víctima? Durante el matrimonio también fue psicológico, verbal y es físico. Físico. ¿Alguna vez reportaste el abuso? En Texas lo reporté muchas veces, lamentablemente nunca hicieron nada, por eso me tuve que ir para Mississippi. Ah, ¿Te viniste huyendo a Mississippi? Correcto. Okay. ¿Ya estabas casada con él cuando No, tuviste? no estaba casada todavía. Yo me casé cuando estaba en Mississippi, ¿Eres cuando él me dijo de que iba a cambiar, de que él iba a tratar de ayudarme con mi problema de migración, que casados él podía meter los papeles para que yo podía legalizarme a mí y a mi hijo. En Mississippi con él estuve nada más como 3 meses después del matrimonio. 3 meses después del matrimonio? Ujú. ¿Y qué sucedió? ¿Qué te mencionaste que por temor tú no dejabas la relación? ¿Qué te motivó a moverte para Mississippi? Porque él tenía mucho más control en mí en Texas que en Mississippi, porque Texas era un lugar donde él sabía que yo no podía cruzar porque no tenía mi permiso de trabajo vigente. Entonces, en cualquier lugar de Texas me iba a encontrar, sea por las placas del carro o por mi mamá o por lo que sea, nos iba a encontrar. Por eso fue que decidí irme para Mississippi. ¿Quieres contarme algunas de las ocasiones en las cuales durante en Texas tú, tú te encontraste en situaciones en las cuales tu seguridad se vio comprometida? ¿Te gustaría compartir algunas de las ocasiones en las cuales él perpetró abuso contigo? Él puso un GPS en mi carro, él sabía exactamente dónde estaba, con quién estaba. Al tratar de dejar la relación, puso algún tipo de droga en mi carro y llegaron policías, perros a checarme el carro. No encontraron nada, pero después cuando yo me fui, en la parte de atrás había un paquete de, no sé qué era, no sé más sé que era un polvo blanco y él había dicho que era droga y que gracias a él no me habían llevado a la cárcel. O sea, él mintió. Ujú. Él llamó a la policía. Sí, llamó a la policía, llegaron policías del estado, policías civiles, perros y todo, antidrogas, y ahí fue donde me asusté mucho más y ya no quise dejar la relación. Él tenía intervenido en mi celular, yo por ende tenía otro celular, manejaba dos celulares, uno exclusivamente para él y otro para comunicarme con mis amistades. ¿Sabía Tenía otro detective. teléfono? Sí, yo sabía que, o sea, él de alguna manera se enteraba de todo lo que yo hacía, estando dentro de mi casa. Yo checaba mi casa para ver si tenía micrófonos o algo, pero yo nunca encontré nada. ¿Y cómo te sentías cuando
No me sentía presionada, no podía hablar en mi casa, me tenía que ir a la parte de afuera para poder hablar por teléfono y no decir nada que lo pudiera molestar a él. ¿Te permitía trabajar? Dejé de trabajar y él me mantenía. ¿Alguna vez buscaste ayuda en Texas? Eh, sí busqué ayuda, pedí protección, pero no me la dieron. Fue por eso que me decidí irme. ¿Tú crees que la orden de protección se te fue negada por tu estatus? Ellos decían que era porque tenía demasiado trabajo, y no me la pudieron dar, necesitaban más pruebas y yo no las tenía en ese momento. Y no quería poner en riesgo la integridad de mi hijo, porque también había tratado de llamar a protección para los niños para que me lo quitaran, diciendo de que yo abusaba sexualmente de él. ¿Cuántos años tenía tu niño? Tenía 12. ¿Él fue víctima de abuso también por parte de él? Yo nunca dejé que lo golpeara, nunca dejé que le hablara mal, pero me imagino que él al ver la situación tan tensa, sí se vio involucrado. ¿Cómo el niño reaccionaba cuando tú sufrías por todo este abuso de parte de él? Él nada más me dijera que fuera fuerte, que todo iba a estar bien. ¿Cómo está el niño ahora? Ya está mejor, mejorando en sus grados, en su carácter, ya no es tan agresivo como lo era antes. El niño sufrió contigo Sí, de la misma manera. ¿Qué sí. tipos de efectos um, tú puedes mencionar estaban presentes en el comportamiento de tu niño? Él tenía demasiada agresividad y demasiado odio. ¿El niño? Sí. ¿Para contigo o para con él? Yo digo que era para los dos, tanto de la manera en que él me trataba como la manera en que yo lo dejaba. Cuando dices que te viniste huyendo a Mississippi, ¿qué sucedió cuando te mudaste a Mississippi? Me encontró, él me encontró, me cerró las puertas, yo estaba trabajando, llamaba a cada lugar donde yo trabajaba, para que me despidieran. Me despidieron, de dos lugares, y pues no me quedó más de otra que aceptar estar con él, porque yo tenía que comer de alguna manera, tenía que pagar el lugar donde vivíamos, darle lo que necesitaba a mi hijo, y por eso fue que accedí a regresar con él. Y estando aquí, el abuso continuó, El abuso fue peor, fue peor. fue peor, ¿Cómo peor? porque después de que nos casamos, durante noviazgos, él nunca me había golpeado. En el matrimonio ya me empezaba a golpear, me pegaba, me ahorcaba, me ponía almohadas en la cabeza. Él dormía con una corbata debajo de su almohada, con una bolsa, con zip-tie. Una orden de protección. Y esos los usaba para amarrar. La almohada y la corbata, sí. ¿Alguna vez buscaste esa ayuda? Sí, hice un reporte a la policía cuando me pegó. Este, la policía llegó y lo primero que me pidieron fueron mis documentos. Y cuando vieron que mi ID era de Guatemala, nomás se me quedaron viendo y dijeron que no podían hacer nada. Fue cuando volví a llamar al centro y fue cuando Miss Paula me ayudó y gracias a ella pude contar. Incluso con los golpes que tenía, él no fue arrestado. Y la policía no se lo llevó y él quedó contigo en la casa. No, él se fue, yo ya no le abrí la puerta, pero de parte de la policía no habían hecho nada hasta que me dieron una orden de protección donde él no se acercaba. ¿Qué Aún pasó? así, con la orden de protección, él siguió destrozando, poniéndole azúcar a los carros, al carro de mi hermana, mi carro, me desconectaba el internet, me lo cortaba con tijeras. Varias veces llamé a la policía lo vio, lo siguió y nunca lo agarraron, Aún con la orden de protección, aún con la orden de protección. él seguía intimidándote y seguía perpetrando abuso. Y él no, Sí, nunca fue arrestado. no. Um, ¿Qué pasó después de eso?
seguía molestándome con llamadas, infinidad de llamadas, correos electrónicos, WhatsApp. Yo lo bloqueaba de uno y me buscaba de otro, y así sucesivamente, hasta que me dijo de que accediera a hablar con él en los correos, y yo no quise hablar con él. Volví a presentarme a la estación de policías para decirles que estaba rompiendo la orden de protección. Incluso a mí, cuando fuimos al juzgado, me dijeron de que cuando él me había golpeado, él también había dicho que yo lo había golpeado. Obviamente yo me estaba defendiendo. Me tomaron huellas, dijeron de que era como un proceso donde yo iba a estar arrestada, pero que iban a hacer dismiss el caso. O sea, también trató de levantarte cargos en contra tuyo. Sí. ¿Y qué pasó después de eso? Después de eso, dejó de molestarme, ya no se presentaba a la casa, se regresó a Texas, este, y me escribía desde lejos, pero yo no respondía. Mi mamá se tuvo que regresar a Texas porque él necesitaba una operación en su ojo, y fue ahí donde él trataba de convencer a mi mamá de que lo ayudara para que yo regresara con él, y mi mamá no accedió. ¿Tu mamá sabía del abuso que fuiste víctima? Sí, ¿Tu mamá sabía el grado de violencia que él era capaz? sabía que era como psicológico, de golpes, pero tampoco no era tan extremo para que hubiera hecho lo que hizo. No lo sentía como que tan capaz de hacerlo. ¿Qué hizo? Él mató a mi mamá, este, la mataron junto con el esposo de mi mamá, la desaparecieron y después la tiraron el cuerpo en una parte del mar para que no fuera encontrado. ¿Cómo te diste cuenta? Nosotros nos dimos cuenta porque yo hablaba con mi mamá muchas veces al día, 5 hasta 10 veces al día, y nunca nos contestaba el teléfono en esas ocasiones. Se nos hizo muy extraño. Llamé al esposo de ella y le pregunté, y él me dijo que estaba dormido, que estaba dormida. No, me fui a trabajar, pero mi mamá seguía sin contestar. Fue cuando yo le pedí a familiares que fueran a ver para ver si mi mamá estaba bien, y él dijo que ella se había ido con un hombre, que era completamente mentira porque mi mamá no tenía otro hombre ni estaba en capacidad de hacerlo porque evidentemente estaba ciega por la operación que se le había hecho. Hicieron un reporte de desaparición. Gracias a eso la empezaron a buscar. Eso fue el día jueves, que la última vez que dejé hablar con ella. Este, para el día viernes ya estaban haciendo un reporte, y el día domingo como a las 10 de la noche nos llamaron para informarla de que la habían encontrado, pero la habían encontrado muerta. Yo al principio sentí un alivio cuando me llamaron diciendo que la habían encontrado. Ya cuando me dijeron que la habían encontrado muerta, no sé, me quise morir. Era la persona más cercana que tenía, la que siempre me apoyó. Este, y fue algo tan impactante, tan triste, y no sé más cómo describírtelo. ¿Qué pasó después de que encontraron a tu mamá? Yo todavía no podía salir de Mississippi porque tenía una orden de arresto, la que él me había puesto. Gracias al centro también, llamaron para que hicieran dismiss el caso y yo poder ir a identificar el cuerpo de mi mamá. ¿Y qué pasó con él? ¿Él estaba allí presente? ¿Ya había sido arrestado? No, ¿Qué pasó con? no había sido, pasaron como 3 días y no lo habían arrestado. El detective que llevaba el caso se puso en contacto con la policía de Mississippi para darnos como protección porque se había ido a la fuga. Entonces ellos lo primero que pensaron es que iba a ir en busca de mí o de mi familia, y gracias a Dios lo agarraron y ya lo mantuvieron en la cárcel. Pues, él estuvo en la cárcel, vino el proceso del divorcio,
fue lo mismo, aún en la cárcel, sin ayuda de abogados, trató de hacérmela bien difícil. Estuve como un año en proceso de divorcio, aún con las pruebas fuertes que teníamos. Fue un divorcio bien complicado. Um, ¿qué, qué pasó cuando pudiste obtener el divorcio? Sentí un alivio porque no tenía como ni emocionalmente ni legalmente, ya no me sentía amarrada a él. Y fue un alivio cuando finalmente obtuve el divorcio. Ahora, um, ¿cómo te sientes a raíz de todo el proceso? Gracias a terapias, Ajá. gracias a la terapia que fue muy importante para mí, porque yo me sentía culpable por mis decisiones, por la persona que escogí para estar juntos, me sentía culpable de que hubiera hecho lo que hizo. Gracias a las terapias me di cuenta de que no fue mi responsabilidad, de que no soy responsable de los actos que hacen las otras personas y de que pude salir adelante, brindarle a mi hijo una mejor oportunidad donde él se sienta seguro, sin sin tanta violencia. Ha sido bastante duro, un proceso muy difícil que no he superado, pero he aprendido a vivir con esto. Y te felicito porque sé que Gracias. fue tan difícil para ti. Espero, gracias a Dios, he encontrado un hombre que me está dando su apoyo, tanto emocional como económico. Me ha ayudado con la escuela, me ha ayudado a superarme, a que yo siga por mis sueños, a que los cumpla. Me ha dado un hogar donde mi hijo se siente protegido, apoyado con cosas que aún ni yo entiendo de la escuela y él se toma el tiempo para ayudarlo con sus tareas. Este, Apenas nos acabamos de casar el sábado. Me siento bien, me siento aliviada de que a pesar de que estuve con un hombre que me quitó todo, porque me quitó lo más valioso, encontré otro que me armó poco a poco. Ahora, ¿qué es para ti la justicia? ¿Qué deseas en relación a él? De la justicia, yo quiero de que pague, obviamente de que pague. A veces pienso de que no es tan justo de que él aún siga encerrado y mi mamá siga muerta. Le desearía algo peor, pero por el momento me conformo con que no salga de la cárcel y no le siga haciendo daño a nadie. ¿Qué crees que fue importante en tu proceso de sanación? Y bueno, darme cuenta de las personas que han estado conmigo apoyándome, del cariño de mi madre que fue incondicional, del soporte que me dio mi hermana pequeña, porque me ayudó mucho. Mi hijo que siempre ha estado, aún con mis problemas, siempre ha estado ahí, dándome fuerzas. Y a todas las personas que pusieron un granito de arena para que yo pudiera soportar todo esto. Ahora que tú estás contando tu historia, ¿qué le dices a todas esas mujeres que se encuentran en situaciones muy diversas como las tuyas? De que hay que pararlo. A la primer señal hay que tratar de buscar ayuda y si no nos ayudan, seguir intentando hasta que lo encontremos, porque si no es así, los casos van a continuar. Así es. Bueno, con esto cerramos esta entrevista y quiero darte las gracias por haber tomado este tiempo especial y compartir con nosotros esta bella historia y darnos la oportunidad de servirte, de haber podido de ser parte esencial en ese proceso de sanación y haber podido presenciar todas las cosas que fuiste víctima y poder ser parte de ese ciclo de cambio. Y el Centro de la Prevención de la Violencia Doméstica está muy agradecido de la oportunidad que hemos tenido de poderte servir y poder estar contigo.
y hacer valer tu voz y haberte podido representar en este proceso tan difícil de tu vida. No, y muchas gracias a ustedes porque sin su ayuda eso hubiera sido mucho más difícil. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Que Dios te bendiga. Gracias, igual, estamos en contacto. Claro que sí, cuídate. Bye.